Hola, ¿qué tal, hermanos? Reciban un cordial saludo. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de encuentros con Jesús y hoy vamos a ver una lección que lleva por título Cuatro pescadores. Está basada en Mateo capítulo 4 del versículo 18 al versículo 22. Y es que mira, cuando tú y yo decidimos seguir y más aún servir a Jesús, esto va a requerir de esfuerzo y hasta cierto punto de sacrificio. Entonces vamos a aprender hoy cómo este encuentro con Jesús afecta en estos cuatro pescadores. Y bien, cuando vamos a la palabra de la lectura, podemos encontrar que cuando Jesús decide comenzar su ministerio en Galilea, no se instala en Nazaret. Nazaret era la ciudad donde había crecido Jesús, sino que él decide irse a vivir a Capernaum, una pequeña localidad costera en la orilla del lago de Genesaret, también conocido como el Mar de Galilea. Capernaum era una población en la que había negocios pesqueros. Probablemente había pequeñas empresas familiares que tenían una o más barcas y se dedicaban a la pesca en agua dulce. El pasaje de Mateo y también en Lucas narra ese encuentro de Jesús con dos grupos de pescadores. Primero, o no primero, sino se encuentra con Pedro y Andrés y después con Santiago y Juan. De Pedro y Andrés sabemos que eran hermanos, tenían una inquietud espiritual y ya conocían a Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, se nos narra lo que parece ser un primer encuentro entre Andrés, quien abiertamente es identificado como seguidor de Juan el Bautista, y Jesús, y se nos dice cómo Andrés tras este encuentro fue en busca de su hermano Pedro, quien también tuvo la oportunidad de ver a Jesús. Ahora bien, este encuentro previo a los hechos narrados por Mateo en su Evangelio no le quita ningún mérito a lo que posteriormente sucedió. Hay un segundo grupo de hermanos, Santiago y Juan. De ellos se nos dice que también se dedicaban al negocio de la pesca, pero no se nos da ninguna referencia acerca de un posible encuentro previo con el maestro. Ahora bien, ¿en qué circunstancias se encuentran con Jesús? El encuentro de estos cuatro hombres con Jesús se produce en un contexto totalmente normal y corriente, en su medio ambiente de trabajo. Los cuatro estaban llevando a cabo las tareas relacionadas con su profesión, la pesca. De Pedro y Andrés se nos dice que estaban echando las redes, lo que indica que se encontraban o bien en la orilla o a corta distancia de la misma. De Santiago y Juan se nos hace saber que están remendando las redes. La reparación de las artes de pesca es una de las labores básicas e importantes de todo pescador. Después de una noche de pesca es preciso un cuidadoso mantenimiento para volverlas a tener listas para su uso. Vale la pena enfatizar el encuentro de Jesús con gente normal, gente trabajadora en el contexto de su vida cotidiana. Ahora bien, ya vimos quiénes eran estos cuatro hombres, ya vimos en qué circunstancias están en ese encuentro con Jesús y ahora vamos a ver qué impacto produce este encuentro con Jesús en la vida de estos cuatro hombres. Jesús llama a estas cuatro personas a seguirlo, a convertirse en sus discípulos y a abrazar una misión, convertirse en pescadores de hombres. Jesús es descrito en las Escrituras como un rabí, como un maestro. Los discípulos de un rabí judío no eran simplemente alumnos que acudían a una escuela a aprender conceptos teológicos religiosos. Los maestros vivían de forma itinerante y los discípulos, aquellos que decidían seguirles, se convertían en íntimos seguidores del rabí y de su estilo de vida. El encuentro con Jesús de estos cuatro hombres produjo en ellos dos resultados importantes. El primero de ellos es que crea en ellos una respuesta firme y decidida. De Andrés y Pedro, la Escritura menciona que al momento de dejar sus redes, se van con Jesús. Y en cuanto a Santiago y Andrés, la expresión utilizada es al punto, dejando ellos la barca y a su padre le siguieron. Y ahora bien, en segundo lugar, podemos observar que el seguimiento de Jesús les implica a los cuatro el tener que pagar un precio. Seguir a Jesús significa un dejar.
En el caso de Pedro y su hermano, la seguridad de su negocio pesquero. En el caso de Juan y de Santiago, el evangelista es un poco más específico y nos señala que para ellos no únicamente implica el dejar la seguridad económica del negocio paterno, sino también el dejar sus familias y dar prioridad al llamamiento de Jesús. Hemos visto estas características de este encuentro de Jesús con estos 4 pescadores. Vimos quiénes eran, en qué circunstancias se encuentran y el impacto que produce en la vida de estos 4 hombres. Ahora vamos a la aplicación que tiene para ti y para mí, querido oyente. Primero que nada, tú y yo debemos de entender y de aprender que un encuentro con Jesús no nos permite quedarnos simplemente como espectadores pasivos. Jesús no permite ni da lugar a la pasividad, siempre nos invita a seguirle y su invitación la necesitamos responder con un sí, Señor, te sigo, o con un Señor, no te voy a seguir. Y aquí viene la primera reflexión de esta tarde para ti, querido. A esta invitación de seguir a Jesús, ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿Has dicho, sí, Señor, te voy a seguir? Sí, Señor, te voy a medio seguir, o ¿sabes qué, Señor? No te voy a seguir. Y sabes, en este tiempo es muy complicado, hay veces decirle, Señor, te voy a seguir, voy a dejar todo por ti. Voy a tomar mi cruz y te voy a seguir. Y realmente nosotros debemos de analizar nuestra vida y ver si en este tiempo que llevamos de cristianos, 2, 4, 6, 8 años, los que sean, meses, no sé, ¿cuál ha sido tu respuesta a ese llamamiento de Jesús? Cuando tú y yo estamos con esos encuentros con Jesús, algo pasa en nuestras vidas, algo pasa en nuestros corazones que nos deben de llevar a dejar esa pasividad y movernos hacia tener y hacia cumplir ese propósito, como lo vimos en la lección de la semana pasada, ese propósito de Dios que Dios ya tiene en nuestras vidas. Y también nos debemos de preguntar honestamente y analizarnos cuáles han sido esas evidencias que en nuestra vida se está produciendo un auténtico seguimiento de Jesús. Mira, yo no sé cuánto tiempo llevas tú como cristiano, querido, y no te voy a poner de ejemplo a ti, me voy a poner de ejemplo en mi vida. La realidad es que en mi vida, si yo analizo mi vida, yo he visto que he tenido momentos en los que he ido caminando en pos de Jesús, siendo obediente, siendo fiel, etcétera, etcétera. Pero también he tenido momentos en los que no he dado un sí con todo mi corazón a seguir a Jesús. Y yo me doy cuenta que hay evidencias tanto de los momentos buenos que he tenido con Jesús como de los momentos de rebeldía, si así le quiero llamar. Y entonces me doy cuenta que cuando yo le digo que sí a Jesús, hay un compromiso de todo corazón. Y ese análisis lo debes de hacer tú en tu vida. Nadie más, ni el pastor, ni los diáconos, ni nadie te puede analizar a ti como tú frente al Señor, decir, ¿sabes qué, Señor? Si hay evidencias que en mi vida se está produciendo un auténtico seguir hacia tu persona. Pregúntatelo, querido, ahí donde estás. ¿Existen esas evidencias en mi vida de que estoy produciendo un auténtico seguimiento de Jesús? Porque déjame decirte que un encuentro con el Maestro siempre tiene claramente implícito un llamamiento a seguirle y a convertirnos en sus discípulos. Entendiendo por discípulo no a aquel que quiere ciertos hábitos religiosos y tiñe su vida de una superficial piedad, sino a alguien que decididamente está dispuesto a la imitación. Y esto es maravilloso y ojalá que lo estés anotando, y si no, grábatelo mucho. Un discípulo de Jesús no es aquel que tiene y que adquiere ciertos hábitos religiosos y que tiñe su vida de una superficial piedad, sino que es alguien que está decidido y dispuesto. Y fíjate, te lo quisiera poner con negritas, mayúsculas y subrayado ahí grandote en tu pantalla, dispuesto a la imitación de Cristo en todo su estilo de vida. No nos confundamos, tú y yo no estamos aquí para imitar a otros hermanos, no estamos aquí para imitar a grandes predicadores que vemos hoy en las redes sociales, no estamos aquí para imitar a nadie más que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, no te estoy diciendo que no tomemos como ejemplo la vida de los demás hermanos que pueden ser más piadosos, más consagrados. No te estoy diciendo eso. Pero no olvides que en esta tierra, dice un dicho que en la casa del jabonero el que no se cae se resbala.
Te lo puedo poner aquí, porque muchas veces nuestros ojos están puestos en hombres, nuestros ojos están puestos en siervos que son, dijera nuestro pastor Jaime, son hombres de carne y hueso y con un pedazo de pescuezo, y cuando ellos caen, nosotros los crucificamos, los juzgamos, nos sentimos mal, incluso algunos hasta rechazamos nuestra fe, y todo sucede porque no hemos entendido que un verdadero discípulo de Jesús es aquel que pone sus ojos solamente en Cristo y que solamente va a buscar imitar a Cristo. Y ese es el llamado que hoy tú y yo tenemos, querido, a que sigamos e imitemos a Cristo en su estilo de vida, en todo. Así pues, ese encuentro con Jesús nos va a retar a seguirle y no va a haber otra opción, no va a haber pasividad posible en nuestra vida. Ahora, ¿qué otra aplicación tiene para nosotros? Segunda aplicación es que este seguimiento del maestro nos implica el tener que pagar un precio. Querido, el cristianismo, para ser un cristiano, para ser un discípulo de Jesús auténtico, se tiene que pagar un precio. La salvación, tú y yo no pagamos el precio de la salvación la pagó Cristo en una cruz. Pero el ser discípulo de Jesús implica que tú y yo tenemos que pagar un precio. No hay seguimiento sin precio a pagar, sin un dejar. Pregúntate, ¿cuál es tu precio? ¿Qué debo yo de dejar? Mira, querido, muchas veces nosotros no damos pasos más comprometidos en el cristianismo porque no estamos dispuestos a dejar muchas cosas en nuestra vida. No estamos dispuestos a dejar algunos pecados que todavía están ahí. No estamos dispuestos a dejar relaciones tóxicas. No estamos dispuestos a dejar problemas de antaño, no estamos dispuestos a perdonar a personas que nos hicieron daño y sobre todo muchas veces no estamos dispuestos a pedir perdón a personas que le hicimos daño. Y seguir al maestro, ser un verdadero discípulo de Cristo implica que tú y yo tenemos que dejar algo, tenemos que pagar un precio. Pregúntate, haz una lista, ¿qué es lo que yo tengo que dejar? Y no solamente eso, porque para que tú llegues a ese punto, primero tienes que estar disponible, tiene que haber disponibilidad en tu corazón para hacerlo. Y esa es otra pregunta de reflexión que nos lleva a nuestro estudio del día de hoy. ¿Hay disponibilidad en mí para hacerlo? ¿Estoy pretendiendo seguir y pescar al mismo tiempo? ¿Te imaginas que estos 4 hombres le hubieran dicho a Jesús, bueno, Señor, sí te vamos a seguir, pero me gustaría seguir pescando. Yo te sigo, pero sigo haciendo mis cosas. ¿Sí me explico? Ellos dejaron todo, incluso uno de ellos dejó hasta su padre en ese momento y se fue en pos de Jesús. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a seguir a Jesús y dejar de hacer las cosas que sabemos que no debemos de hacer. Y finalmente debemos de preguntarnos, ¿qué nos invita la Biblia a hacer al respecto? Y creo que tú bien lo sabes, querido, tú bien sabes qué necesitamos hacer para seguir e ir en pos de Jesús. La palabra nos dice que si alguno viene en pos de Jesús, lo dice Jesús, si alguno viene en pos de mí, debe de tomar su cruz y seguirlo. Debemos de pagar un precio. No hay seguimiento sin precio. No hay seguimiento sin dejar atrás cosas, relaciones, valores, prioridades, estilos de vida, fidelidades y lealtades. No es posible seguir a Jesús y continuar en el negocio de la pesca. Para estos 4 hombres, el seguir a Jesús les implicó dejar sus ocupaciones. Y en el caso de Santiago y Juan, también a sus familias. No pretendo que nos quedemos con lo superficial, no estoy diciendo que todo aquel que quiere seguir a Jesús debe de dejar su trabajo y su familia, ojo con esto, sino yo te estoy diciendo que el principio que nos señala el Evangelio es que no hay seguimiento sin un precio que pagar, sin algo que dejar. Y como veremos muy a menudo en otros encuentros de gente con Jesús, cada uno tiene que identificar su precio y su disponibilidad a pagarlo. Lo que tú vas a dejar no es lo mismo que otros hermanos van a dejar, no es lo mismo que yo voy a dejar. El precio que tú vas a pagar no es el mismo precio que yo voy a pagar o que nuestro pastor tuvo que pagar. Cada quien tiene su relación personal con Dios y esto implica que cada quien tiene sus costos y las cosas que tiene que dejar. Y yo espero que el analizar esta breve lección te haya ayudado, mi querido oyente, a poder entender que los encuentros con Jesús nos llevan a esforzarnos y hasta pagar un precio. ¿Qué te parece si terminamos
con una oración. Señor, gracias te doy por este momento, gracias te doy por este tiempo, porque tú nos has permitido, Señor, tener este breve estudio, Señor. Gracias te doy porque a lo largo de estas lecciones hemos estado aprendiendo, Señor, que los encuentros contigo, Señor, no nos permiten quedarnos en el mismo lugar, sino nos llevan a avanzar, Señor. Yo te ruego que cada uno de los hermanos que están atendiendo esto, Señor, que están atendiendo estas clases, que están atendiendo esta palabra, Señor, se lleven ese desafío, Señor, de entender que tenemos que avanzar, que tenemos que ser una iglesia, Señor, que lleve tu nombre glorioso hasta lo último de esta ciudad de Veracruz, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor, y agradezco la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy viendo esto, Señor. Todo esto te lo pongo en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, no olviden dejar sus preguntas, no olviden dejar ahí sus saludos. Yo sé que ya nos están viendo muchos más por Facebook. Recuerden que estas células están diseñadas para que ustedes sigan teniendo esa interacción con la Primera Iglesia Bautista. Si tienen alguna duda, saludo, comentario, déjenlo ahí en los espacios correspondientes y estaremos atentos a responder cada uno de ellos. Los saludo, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y los guarde.